Las profecías de la Biblia son un tema profundo y además un tema interesante, un tema fascinante. Últimamente, si tienes una cuenta oficial de YouTube, o aunque no la tengas oficial, dependiendo los vídeos que tú veas sobre profecías, de hecho en el canal de Radio Solidaria, en el canal de Solidaria TV, tenemos espacios que hablamos sobre profecías bíblicas. En Solidaria TV podrás ver los directos que se están emitiendo sobre palabras proféticas, programa que presenta y dirige Miguel Díez. En las últimas semanas, al ver un vídeo de palabras proféticas, ya las recomendaciones de YouTube es sobre profecías bíblicas. Desde los tiempos antiguos hasta el presente, muchos creen que estas profecías se han cumplido o se están cumpliendo a lo largo de la historia. Una de las reflexiones más profundas cuando uno estudia las profecías bíblicas es la certeza de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. En la palabra de Dios, Dios declara su capacidad para conocer y revelar el futuro. Por ejemplo, Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Estos dos versículos nos están recordando que la palabra de Dios no es solo un libro histórico, sino una guía viva y activa para nuestras vidas. Lo que la Biblia presenta, lo que Dios promete, lo cumple. Lo que la Biblia te ofrece, se cumple. Y se está cumpliendo. Las profecías son una señal de esperanza. Muchas profecías ya se han cumplido. Por ejemplo, las profecías que anunciaban la venida de Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección. Isaías, más de 700 años antes de Cristo, ya describía en detalle la llegada del Mesías. Y eso lo puedes leer en el capítulo 53 del libro de Isaías. Esos cumplimientos nos llenan de esperanza y confianza en que Dios cumple lo que promete. Se prometió el nacimiento del Mesías y ese nacimiento se produjo. Aunque hoy en día hay muchos judíos que siguen esperando la venida del Señor, la primera venida del Señor. Cuando uno observa los acontecimientos mundiales, tú y yo, como discípulos de Cristo, creemos que estamos viendo el cumplimiento de profecías relacionadas con los tiempos finales. Guerras, desastres naturales, cambios sociales, morales, pestes, enfermedades. Jesús habló de estos cumplimientos en Mateo capítulo 24 y nos advierte que los veríamos antes de su regreso. Esos eventos no deben causarnos temor, sino que deben motivarnos a estar preparados espiritualmente y mantener nuestra fe firme. No seamos como esas 5 vírgenes insensatas que estaban preparadas durante un tiempo y al ver que el esposo no llegaba, no se prepararon. Tenían la lámpara. Compraron aceite, lo tenían, pero se les acabó. Solo 5 vírgenes prudentes estaban preparadas y tenían aceite de más. Al ver que no llegaba el esposo, dice la palabra que las 10 vírgenes se echaron a dormir, las 10. Pero 5 estaban preparadas y 5 no lo estaban. ¿Te estás preparando para esos tiempos finales que profetiza la palabra de Dios? ¿Nos estamos preparando? Nuestra respuesta debe ser una vida de fe, obediencia, testimonio. Cada día tenemos que prepararnos.
Estamos llamados a ser luz en el mundo, llevando esperanza a aquellos que están confundidos o temerosos por los eventos que se están produciendo en la actualidad. El cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de las profecías nos anima a vivir con gozo y a compartir el Evangelio con otros. La Biblia hace una advertencia a quienes dicen falsamente que han recibido un mensaje de Dios, quienes aseguran que les ha hablado cuando no es así. Siempre ha habido y seguirá habiendo personas que se atribuyen la condición de profetas. Ezequiel fue un verdadero profeta. Ezequiel profetizaba de parte de Dios y comunicaba la advertencia sobre quienes hacen predicciones supuestamente provenientes de Dios, con la esperanza de que se hagan realidad. Vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 13, versículo 2 en adelante. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho el Eterno, y el Eterno no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Cuántos falsos profetas se están levantando hoy en día? Y hay muchas personas que le siguen. Dios no anda con rodeos en cuanto a las predicciones falsas que se le atribuyen, llamándolas vanidad, mentira. Y Ezequiel continúa diciendo, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo el Eterno, ¿no habiendo yo hablado? Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor, el Eterno. Dios le encargó al profeta Ezequiel una comisión. Le dijo que llevara un mensaje a la casa de Israel, y si no lo hacía, tendría que responder. Esto es interesante. Ezequiel recibió un rollo que traía escrito un mensaje para el futuro, y luego recibió la orden de comérselo. Ezequiel capítulo 3, verso 4 en adelante. Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Qué interesante, ¿verdad? Porque en estos 3 versículos que acabamos de leer, del versículo 4 al versículo 7, se repite 4 veces quién es el destinatario del mensaje, la casa de Israel. Y eso implica un problema grande y que muchas veces no entendemos. Al terminar el reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió en 2 casas separadas, la casa de Israel al norte y la casa de Judá al sur. La casa de Israel se componía de 10 tribus y la casa de Judá comprendía únicamente de Judá, de Benjamín y de los levitas. Y todo esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 12. La mayoría de las personas creen que Judá e Israel son sinónimos, pero eso es mentira, eso no es así. Israel es un término más amplio que incluye a Judá, que es el gentilicio de los judíos, así como las demás tribus. Es verdad que todos los miembros de etnia judía son descendientes de Jacob, cuyo nombre se cambió a Israel, y por consiguiente son hijos de Israel, pero no todos los israelitas son judíos. De la misma forma que los estadounidenses no todos son californianos. Igualmente los habitantes de Canadá, Estados Unidos, México, todos son norteamericanos, en sentido amplio, porque todos viven en Norteamérica, pero Canadá, México y Estados Unidos son 3 países diferentes. La palabra de Dios dedica 4 libros
el primero y el segundo del libro de Reyes y el primero y el segundo del libro de Crónicas a la historia de la separación de estas naciones. Dos naciones separadas, la casa de Israel que fue llevada en cautiverio por el imperio asirio, la casa de Judá que fue llevada en cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor. Más de 100 años después que la casa de Israel en el norte dejara de existir como nación. Fue en ese momento cuando la casa de Judá fue llevada en cautiverio a Babilonia. Israel es el reloj profético de Dios. Lo que está sucediendo ahora mismo en Israel es el principio de muchas cosas que van a venir. Recordemos que la palabra dice que todas las naciones del mundo se volverán contra Israel. Todas. Por eso cuando una persona te diga, pero ¿dónde dice que España, por ejemplo, o Estados Unidos se volverá contra Israel? Cuando la palabra dice todas las naciones, está hablando de todos los países del mundo. Ahora mismo Israel está en guerra contra los terroristas de Hamás, pero ahora las noticias que vienen de Israel son sobre los terroristas de Hezbollah. Y llegará un momento donde esos dos bandos terroristas se unirán a otros más. Irán, por supuesto, está de por medio. Todas las naciones del mundo se volverán contra Israel. Por eso todo lo que está aconteciendo en esta nación, nosotros tenemos que observarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿A quién fue enviado Ezequiel a predicar? ¿A Israel o a Judá? Ezequiel vivía en la nación del sur, Judá, y fue uno de los muchos cautivos transportados a Babilonia. Sabía la diferencia entre los dos pueblos que eran descendientes de Israel. Cuando hablo de descendientes de Israel me refiero de Jacob. Pero ¿cómo sabemos que Ezequiel no se refería a los judíos cuando habló a los cautivos judíos acerca de la casa de Israel? El cautiverio de los judíos se produjo por etapas a lo largo de 19 años, y Ezequiel estuvo entre los primeros cautivos, y el libro que lleva su nombre se inicia 6 años antes de la caída de Jerusalén. Esto lo puedes leer en el capítulo 1, libro de Ezequiel, versículos del 1 al 3. Aconteció en el año 30, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, vino palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Si pasas al capítulo 4, es donde puedes leer que el profeta recibió una orden de trazar en una tabla de barro el próximo sitio de Jerusalén, y debía poner arietes y otros instrumentos de guerra en miniatura. ¿Para qué? Porque era señal a la casa de Israel. Pero Jerusalén era la capital de la casa de Judá. Entonces, ¿por qué el sitio de Jerusalén se constituía en la señal de la casa de Israel? Lo puedes leer, Ezequiel capítulo 4, versículo 4 en adelante. Tienen que suceder más cosas en el Estado de Israel, en la nación de Israel, para que tú y yo nos pongamos en alerta. Es triste, pero es una realidad. Esto va a ir a peor. Las cosas no van a mejorar. Lo que está sucediendo ahora mismo, no solo en Israel, sino en otras naciones, es principio de dolores. Muchos dicen el famoso cambio climático. Yo lo veo más como juicio de Dios a las naciones. Porque las naciones están promoviendo leyes anti Dios. Y Dios no se muestra indiferente. Dios envía juicios. Dios envió juicio a Israel. 3 años sin lluvia. Imagínate estar 3 años con altas temperaturas, tierras estériles, sin agua. 3 años. Hasta que Dios, por medio del profeta
Elías hizo que lloviera. Ezequiel era una atalaya. Isaías era una atalaya. Elías, Eliseo y tantos profetas eran atalayas. Tú y yo somos atalayas. Y tenemos un deber. El atalaya tiene un deber. Ezequiel iba a ser el atalaya a la casa de Israel. Es lo que dice Dios acerca de Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Hijo de hombre. Curioso, Dios nunca llama a Ezequiel por su nombre, lo llama hijo de hombre. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El deber de la atalaya es anunciar, es avisar. En la época medieval y en muchas épocas, los pueblos tenían atalayas y los situaban, los colocaban en edificaciones, en edificios altos. Así el atalaya permanecía vigilante, en vela, por si venían los enemigos a atacar. Esa es la función que tenemos que tener tú y yo. Somos atalayas y tenemos que advertir que estamos en los tiempos finales y tenemos que predicar arrepentimiento, que esto es lo que se está censurando y se está quitando de las iglesias. Jesús nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Te invito a que leas el libro de Ezequiel. Tiene pasajes muy interesantes que se tienen que aplicar y que se deben aplicar a nuestro tiempo. El profeta Amós habló sobre la manera como todo iba a ir por mal camino. Y luego advirtió. Libro de Amós, capítulo 4, verso 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Nos estamos preparando para venir al encuentro de Dios? El lema del Congreso de Remar Internacional para este 2024 es vírgenes sensatas, prudentes. Se nos compartirá seguramente sobre la lámpara, el aceite. ¿Nos estamos preparando para estos tiempos peligrosos que estamos viviendo? ¿Estás preparado? ¿La lámpara está encendida? ¿Hay aceite? ¿Tienes aceite de más? ¿Te estás preparando para lo que viene? Nos tenemos que olvidar de una vez de que las cosas van a ir a mejor. Todo va a ir a peor, la palabra de Dios lo dice. Habrá, dice la palabra, una falsa paz. Tenemos que estar preparados. Es una canción que a mí me gusta y la canta el grupo Misión. Se titula Prepárate. Jesucristo viene pronto. Y nos tenemos que preparar. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Jesús lo dijo, te lo vuelvo a repetir, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que si yo estoy velando, si yo estoy orando, es muy difícil que caiga en tentación porque voy a estar conectado a Dios. El problema es cuando no velo, el problema es cuando no oro, el problema es cuando no estoy preparado. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando para estos tiempos finales? Si no lo estás haciendo, hoy es el día.